Seguir rompiendo mitos con el tema este de que la Umbanda es de pobre y pa' pobre y de que la Umbanda de la vieja escuela cultuaba empate y desnudo y preparábamos el cocido en una olla toda golpeada en la puerta del terreiro, yo me acuerdo, y ahora sin embargo no. A ver, mi amigo, la Umbanda jamás, lamentablemente, estuvo relacionada con esa idea voladora de pensar en el afro desnudo, desamparado, esclavo en el medio de la nada y sin tener para comer. No, nada más lejano. La Umbanda la organiza, ya la sabemos y lo sabemos, y queda como fundador el País Celio, una persona nacida en Niterói, estado de Río de Janeiro, en la ciudad de San Gonzalo, un individuo descendiente de padres mestizos, los dos con apellidos europeos, Fernandinho Costa y la madre de Moraes de apellido. Estos dos apellidos provienen de la península ibérica, de Portugal y de España, entonces es muy difícil. Ahí tenemos una hipótesis y elementos probatorios que es muy difícil que el país celio sea o haya sido descendiente de africano. Por el otro lado, en el 1700, siglo XVIII, finales del siglo XVIII, en la ciudad de Niterói, se estipulaba que la población ascendía hasta un 65 y 70% de nativos, ¿sí? Entonces, allí analizando ya tenemos algo que nos hace ruido. Por el otro lado, el país celio, todos saben que de adolescente fue impulsado por sus padres a pertenecer a las Fuerzas Armadas, a la policía militar, al ejército del Brasil. El ejército estaba totalmente relacionado no solamente con un estatus social y con un nivel social, ¿sí?, en la población de Río de Janeiro, sino que también ideológico, es decir, todos los que eran afines al gobierno eran afines al imperio en esa época, eran afines a la policía militar o a los militares, ¿sí? Y esto tenía una ideología que eran los conservadores y eran también los republicanos. Entonces ahí ya tenemos otra pata que nos dice y nos marca bien clarito a qué estatus social pertenecía el país celio. Por otro lado, pertenecía a la logia o a la práctica del espiritismo, el espiritismo francés. Cuando hablamos del espiritismo francés, hablamos de cómo se construyó y cómo está esa estructura teórica doctrinaria del espiritismo. Incluso cuando viene con los europeos y se fortalece el culto con la inmigración del 1900, post emancipación de la esclavitud, esto no altera el fundamento del espiritismo. Todo el que pertenecía al kardecismo eran personas de un grupo muy cerrado y muy elitista, ¿sí? Recordemos que Allan Kardec basa el espiritismo y esta práctica en lo que tiene que ver la ciencia y la filosofía. La ciencia y la filosofía a mitad del siglo XIX estaba para impartir ciertas normas de pensamientos culturales, pero en esa época era también para unas pocas personas. Imagínate que en la población no era el 100% intelectual, ni tenía acceso, ni tenía como una costumbre la práctica de la lectura o de la información. Entonces, cuando ustedes leen que hay una corriente filosófica, que hay algún tratado como el marxista o que hay ciertas documentaciones, en esa época era para un grupo de intelectuales y eran muy reducidos. Entonces el espiritismo también, cuando se mezcla con la filosofía y la ciencia y la tecnología, apunta a un grupo reducido de intelectuales, de personas formadas y de personas que tenían acceso a la educación, cosa que en el siglo 19 de la época no todos lo tenían. Entonces, con estas dos patas y este breve análisis que te lo digo ahora sí, a la larga, entre mate y mate, nos estamos dando cuenta que nada más lejano el culto Umbanda, su visión y su fundamento de los pobres y desclasados. ¿Se entiende? Aunque suene peyorativo y discriminativo, esto fue así y es la historia, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué fue catalogado el culto Umbanda como una especie de emblanquecimiento de los cultos afros? Porque justamente
nace con cierta visión y movimientos políticos muy estratégicos de parte del país celio para que la Umbanda corra socialmente y se pueda promulgar o pueda divulgarse la cultura y la religión esta que nacía, que se llamó Umbanda. Si ustedes ven esa foto famosa de 1940, creo que es, que anda dando vuelta por allí, que está el país celio y toda su gente y sus hijos de religión, van a ver personas rubias, de ojos claros, bien vestidas, con buen aspecto. Esto obedece a algo, a la ley y el decreto 128, el artículo 128, que dio el imperio a finales del siglo XIX, donde exigía que todos los cultos que se practiquen en el territorio de Brasil y precisamente Río de Janeiro, donde yacía el reino del imperio de Brasil, tengan como ejemplo el culto del rey. Es decir, el culto del rey era el católico, la liturgia era la católica, y por más que vos seas budista, tenías que tener ese aspecto, porque estaba mezclado el tema de la civilización, el civilizar a las personas o a los habitantes del Brasil. Entonces ya tenemos 4 o 5 elementos en donde nos sustentamos y nos damos cuenta que la Umbanda tiene y nace primero en un nivel social superlativo de inteligencia, de conocimiento, de personas acomodadas, de burgueses si se quiere. Por el otro lado tenemos una intención y visión social de desarrollo, civilización, obediencia y contribución a la nación. Por eso el país celio habla de que ellos a través de la Umbanda estaban para cumplir con la voluntad del Padre y del reino de Dios. Dice algo que sacude al católico cristiano y dicen, wow, esto es una vertiente nuestra. Entonces el país celio ve esa beta para poder expandirse. Como ven y como se dan cuenta, estamos muy lejos en la Umbanda desde su fundamento hasta su origen y hasta su desarrollo de la cosa pobre, bruta, ignorante, y porque si yo soy allí, me quedo allí, entonces los pais me llegan, porque los pais son todos brutos igual que yo, porque ella es la Umbanda. Si de repente tengo la posibilidad de estudiar y de cambiar y de hablar bien y de pararme socialmente, yo me alejo de la Umbanda, entonces me voy a tener que ir a una limusina, a vestir con un tutú, a incorporar a la doña Padilla y llegar a una quimbi. Nada más lejano. Todos los extremos son malos y la Umbanda es lo que es. No voy a dar nombres, no voy a atacar ni hacerlo porque nunca lo hice ni lo voy a hacer aún cuando me han perseguido durante tantos años, día y noche, pero sí voy a salir a aclarar los tantos y cuáles son los fundamentos de la Umbanda, los fundamentos puntuales, reales, históricos, fácticos. El resto depende de la música que toque y que haga sonar el que tiene el charango en la mano. Es decir, aflojen un poco con el guitarreo y empiecen a fundamentar lo que dicen ustedes que son fundamentos. Porque yo, con Umbanda Argentina, todo el tiempo tiramos autores y fundamentos reales.